Hola, buen día. Mi nombre es Flor Daniela Peña Flores y soy del grupo de Anatomía 2, grupo 2. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el sistema urinario. Como primer punto tenemos que el sistema urinario está compuesto por los órganos responsables de generar, transportar, almacenar y eliminar la orina. Estos son dos riñones que se encargan de filtrar la sangre y producir la orina al eliminar los desechos. Tenemos dos uréteres, que son los conductos que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga. Tenemos una vejiga urinaria, que es órgano en forma de saco donde la orina permanece acumulada hasta el momento de ser expulsada. Y tenemos una uretra, que este es el conducto por el cual la orina sale del cuerpo. Con respecto a ¿qué son los riñones? Estos son órganos pares retroperitoneales, es decir, están situados detrás del peritoneo en la cavidad abdominal a cada lado de la columna vertebral. Y en la mayoría de las especies tienen forma de alubia o haba. Su aspecto puede variar un poco según la especie. Estos órganos están cubiertos por una cápsula fibrosa resistente y cumplen funciones vitales para el equilibrio interno del organismo. Entre las funciones que tenemos de los riñones, la primera es eliminación de desechos. Los riñones de los animales filtran la sangre y expulsan las sustancias que el cuerpo no necesita, como la urea y la creatinina, mediante la orina, manteniendo la sangre limpia y libre de toxinas. La segunda función es regulación de agua y minerales. Ellos controlan la cantidad de agua y minerales como sodio, potasio, calcio, entre otros, que el organismo retiene o elimina, garantizando que el animal se mantenga bien hidratado con presión adecuada y sus células funcionen correctamente. Con respecto a los vasos de los que recibe aporte sanguíneo, en el caso de los riñones, tenemos que estos reciben su aporte sanguíneo a través de las arterias renales, que son ramas directas de la aorta abdominal, lo que les permite filtrar gran cantidad de sangre constantemente. La sangre ya filtrada regresa al sistema circulatorio mediante las venas renales, que desembocan en la vena cava caudal, asegurando el retorno de la sangre limpia al organismo. En el caso de los uréteres, tenemos que estos reciben su irrigación de diversas ramas que provienen de los vasos cercanos, principalmente de las arterias renales, gonadales y vesicales superiores, y en algunos casos pequeñas ramas directas de la aorta abdominal. La sangre venosa sigue un patrón similar, drenando hacia las venas renales, gonadales o vesicales, garantizando un suministro constante que mantiene la estructura y función de estos conductos. Con respecto a las superficies, bordes y extremos de las diferentes especies, tenemos, en el caso del bovino, es superficie dorsal, superficie ventral, extremo craneal, extremo caudal, borde medial y borde lateral. En el caso del equino tenemos superficie dorsal, superficie ventral, extremo craneal, extremo caudal, borde medial y borde lateral. En el caso del porcino tenemos borde medial, borde lateral, superficie dorsal, superficie ventral, extremo craneal y extremo caudal. En el caso del caprino tenemos borde medial, borde lateral, extremo craneal, extremo caudal, superficie dorsal y superficie ventral. Y en el caso del canino tenemos borde medial, borde lateral, extremo craneal, extremo caudal, superficie dorsal y superficie ventral. En el caso de la forma, superficie y ubicación de los riñones, tenemos que en el caprino y ovino, este tiene forma de frijol, su superficie es lisa y su ubicación es que el riñón derecho se encuentra dentro de los procesos transversos de las primera, segunda y tercera vértebras lumbares. Ahora, en el caso del bovino, su forma es ovoide y su superficie es lobulada. Su ubicación es que el riñón derecho se encuentra ventral en la última costilla en los procesos transversos de la primera, segunda o tercera vértebra lumbares, con un peso aproximado de 700 gramos, y el riñón izquierdo se encuentra ventral en los procesos transversos de la tercera, cuarta y quinta vértebra lumbares, con un peso aproximado de 730 gramos. En el caso de
El porcino, su forma es de frijol aplanado y su superficie es lisa. Su ubicación en el caso del derecho e izquierdo es una posición simétrica. Va a entrar a los procesos transversos de la primera, segunda, tercera y cuarta vértebras lumbares. En el caso de el canino, su forma es de frijol o haba y su superficie es lisa. Su ubicación es que se encuentra ventral a los procesos transversos de la primera, segunda, tercera vértebras lumbares y el riñón izquierdo ventral a los procesos transversos de la segunda, tercera, cuarta vértebras lumbares. Y en el caso de el equino, su forma en el caso del riñón derecho es de corazón con un peso de 700 gramos y el riñón izquierdo es de alubia con un peso de 680 gramos aproximadamente. Su superficie es lisa y su ubicación es que el riñón derecho se encuentra ventral a la 17ª y 18ª costillas y los procesos transversos de la primera vértebra lumbar y el riñón izquierdo ventral a la 18ª costillas y los procesos transversos de la primera y segunda vértebras lumbares. Estructuras del riñón. Tenemos la cápsula renal, que es esta que podemos apreciar aquí. Es una fina envoltura de tejido conectivo fibroso que rodea externamente al riñón, protegiéndolo y manteniendo su forma. Tenemos la corteza renal, que es esta que podemos apreciar aquí, que es una capa externa del parenquima de color más claro y granuloso, donde se localizan los corpúsculos renales, o sea los glomérulos, y los túbulos contorneados. Tenemos la médula renal, que es esta que podemos apreciar aquí. Esta es la parte interna del parenquima con aspecto estriado formado por túbulos rectos y asas de Henle, organizada en pirámides o crestas. Tenemos el hilio renal, que es este que podemos apreciar aquí. Esta es una depresión o hendidura en el borde medial por donde entran y salen vasos sanguíneos, linfáticos, nervios y el uréter. Tenemos la pelvis renal, que es esta que podemos apreciar aquí, que es una dilatación inicial del uréter alojada en el seno renal dentro del riñón que recibe la orina de los cálices o directamente de la médula. Tenemos el seno renal, que si quitamos la pelvis renal lo encontramos, que es este que podemos apreciar aquí, que es un espacio en el borde medial del riñón entre el hilio y el parenquima renal. Aloja la pelvis renal, tejido conectivo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Y tenemos la cresta renal, que está más arriba del seno, que es este bordecito aquí, la cresta. Esta es una proyección de la médula hacia la pelvis en la que se desembocan los conductos papilares. En el equino, la cápsula es fina y difícil de desprender. La corteza es uniforme continua. La médula es unipiramidal, forma una sola cresta renal prominente. El hilio es presente en la concavidad medial. La pelvis renal es amplia con divertículos terminales, o sea, recesos pélvicos. El seno renal, que se sitúa quitando la pelvis, es amplio, ocupado por la pelvis y vasos. La cresta renal es muy desarrollada. En el bovino la cápsula es resistente y se desprende con facilidad. La corteza es lobulada, cada lóbulo bien delimitado externamente. La médula es multipiramidal y cada pirámide corresponde a un lóbulo. El hilio está pues en la parte medial. La pelvis renal no existe como tal, se sustituye por el cáliz mayor y cáliz menor. El seno renal ocupado por los cálices y grasa. Y la cresta renal no hay porque son papilas separadas. En el ovino y caprino la cápsula es fina y fácilmente desprendible. La corteza es lisa y uniforme. La médula es unipiramidal, fusionada en una cresta renal única. El hilio es bien definido. La pelvis renal está presente pequeña con cálices menores rudimentarios. El seno renal, que se sitúa quitando la pelvis, está reducido. La cresta renal, que la podemos apreciar arribita del seno, esta es larga y continua. En el caso del porcino, la cápsula es delgada, fácil de desprender. La corteza es uniforme sin lobulación externa visible. La médula
es multipiramidal, pero externamente lisa. El ilio está presente medialmente. La pelvis renal está presente amplia con cálices menores que recogen la orina de las papilas. El seno renal es amplio con pelvis, cálices y grasa. La cresta renal ausente ya que hay papilas múltiples. En el caso del canino, la cápsula es fina y fácilmente desprendible. La corteza es uniforme, continua. La médula es unipiramidal con una cresta renal alargada. El ilio es claro, medial. La pelvis renal es bien desarrollada, sin cálices. El seno renal está ocupado por la pelvis y vasos, y la cresta renal presente y alargada, donde desembocan los conductos papilares. La nefrona. La nefrona constituye la unidad funcional y estructural del riñón. Su labor principal es filtrar la sangre y producir orina, garantizando así el equilibrio de líquidos, electrolíticos y desechos metabólicos en el cuerpo. Con respecto a sus funciones principales, tenemos que primero es purificar la sangre, eliminando compuestos de desecho. Y segundo es regular el equilibrio interno, controlando el volumen de líquidos, la concentración de minerales y el pH corporal. Partes de la nefrona. Tenemos primero que en la corteza está lo que es la cápsula de Bowman, que es una estructura de doble pared que envuelve al glomérulo y recibe el líquido filtrado. Tenemos al glomérulo, que es conjunto de capilares donde ocurre la filtración inicial de la sangre. Y tenemos al túbulo renal, que es una serie de conductos que transforman el filtrado mediante procesos de recepción y secreción. En la médula tenemos lo que es alza de Henle, que es la porción en forma de U que participa en la concentración o dilución de la orina, y al túbulo colector, que es un conducto final que reúne el producto de varias nefronas y ajusta la reabsorción de agua y sales antes de conducir la orina hacia la pelvis renal. Con respecto a qué es el uréter, lo podemos apreciar aquí. El uréter es un tubo muscular de forma cilíndrica y presente en pares, uno proveniente de cada riñón, cuya misión básicamente es llevar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga urinaria. Hablando de su función principal, su tarea consiste en trasladar la orina mediante contracciones peristálticas, impidiendo que regrese al riñón y garantizar su llegada a la vejiga para ser almacenada. Con respecto al tejido que conforma los uréteres, estos básicamente están compuestos por varias capas, aunque predomina el tejido muscular liso. La primera es la mucosa interna, tapizada por epitelio de transición que soporta el contacto con la orina y se adapta a la distensión. La segunda es lámina propia, tejido conectivo denso con fibras elásticas. La tercera es capa muscular, formada por músculo liso en dos capas, longitudinal interna y circular externa, a las que se le suma una tercera, que es longitudinal externa en el tercio final. Y la cuarta es la adventicia, que es tejido conectivo laxo que contiene vasos linfáticos y nervios. Con respecto a dónde inicia y termina los uréteres, en el caso de el bovino, el uréter no parte de una pelvis renal, ya que esta especie carece de ella. La orina recogida por los cálices menores pasa a los cálices mayores y allí se origina el uréter como un conducto tubular. Este desciende por el abdomen y la pelvis en un trayecto retroperitoneal. Finalmente termina en la vejiga urinaria, penetrando su pared dorsal de manera inclinada, lo que evita que la orina regrese hacia el riñón. Bueno, en el caso del porcino, el uréter se origina en la pelvis renal, la cual está bien definida y conectada a los cálices menores que descienden la orina de cada papila. Desde allí, el uréter continúa caudalmente por el abdomen y llega hasta la pelvis siguiendo un trayecto retroperitoneal, y al igual que el bovino finaliza en lo que es la vejiga urinaria, penetrando su pared dorsal de forma oblicua, lo que actúa como un mecanismo antirreflujo. El uréter se divide en dos segmentos. La primera es la porción abdominal, que va desde la pelvis renal hasta la entrada de la cavidad pélvica, desde aquí hasta aquí. Y la segunda es la porción pélvica, que recorre la cavidad pélvica hasta aproximarse a la vejiga, de aquí hasta aquí. La vejiga urinaria es esta que podemos apreciar aquí. Este es un órgano muscular y elástico que sirve como depósito temporal de la orina antes de ser expulsada del cuerpo por la uretra. Con respecto a sus funciones tenemos almacenamiento, pues la vejiga guarda la orina que llega desde los riñones hasta que el cuerpo esté lista para eliminar. Otra es el control, pues regula el momento de la micción mediante la acción coordinada de los músculos y los nervios.
También tenemos expulsión, pues cuando se llena el músculo de la vejiga se contrae y la orina sale por la uretra hacia el exterior. Y la última es protección, pues evita el reflujo urinario impidiendo que la orina regrese hacia los riñones. Bueno, hablando de la forma de la vejiga, su forma depende del llenado. Cuando está vacía se ve algo aplanada y al llenarse se vuelve más globosa. Hablando de la ubicación, pues la vejiga está ubicada en la cavidad pélvica, justo detrás del pubis. En los machos se encuentra entre el recto y el pubis y en las hembras entre el útero y el pubis. En la vejiga se distinguen 3 porciones. La primera es el ápice o vértice, aquí lo podemos apreciar, situado al frente y con forma redondeada. Tenemos el cuerpo, que es este, que constituye la parte central y más voluminosa. Y tenemos el cuello, que es este de acá, que continúa directamente con la uretra. Capas de la vejiga. La estructura de la pared vesical está formada por 4 capas. La primera es una mucosa interna con epitelio de transición. La segunda es una submucosa rica en vasos. La tercera es una capa muscular llamada detrusor formada por 3 capas de músculo liso. Y la cuarta es una capa externa que puede ser serosa o adventicia según su posición. Ligamentos. La vejiga está sostenida por ligamentos. El primero es el ligamento mediano, que es este que podemos apreciar aquí, que une el vértice al ombligo. Y están los ligamentos laterales, que son estos que podemos apreciar aquí, que es derecha e izquierda, que se fijan a las paredes pélvicas. Estos ligamentos le dan estabilidad al órgano y evitan desplazamientos durante los cambios de volumen. La forma de la vejiga varía según la especie. En el caso de los bovinos, la vejiga es más larga y robusta, como pueden apreciar. Por el contrario, en el caso de el porcino, esta es más corta y redondeada. Ambas cumplen la misma función, la misma tarea, que es acumular la orina que llega de los uréteres y expulsarla durante la micción. Con respecto a la vejiga, tenemos que esta se riega principalmente por las arterias vesicales superior e inferior, que son ramas de la arteria ilíaca interna, proporcionando el oxígeno y nutrientes necesarios para su contracción y almacenamiento de orina. La sangre venosa sale por las venas vesicales que drenan hacia la vena ilíaca interna, asegurando un adecuado retorno venoso. Ya hablando de la uretra, tenemos que la hembra recibe irrigación a través de las ramas provenientes de la arteria vaginal y de la arteria vesical inferior, ambas con origen en arteria ilíaca interna. En el caso del macho, la uretra prostática se irriga con las ramas de la arteria vesical inferior y rectal media, mientras que la membranosa y esponjosa dependen de la arteria pudensia interna. El trígono vesical. Esta es una zona con forma de triángulo situada en la parte interna del cuello de la vejiga urinaria. Sus 3 vértices están formados por 2 puntos donde ingresan los uréteres, que son estos que podemos apreciar aquí, y donde comienza la uretra, que es este punto que podemos apreciar aquí. Con respecto a su función, su papel principal pues es guiar la orina hacia la uretra y evitar que retroceda hacia los uréteres. Y a diferencia del resto de la mucosa vesical, esta región es lisa y fina, ya que no presenta pliegues. La uretra. La uretra es esta que podemos apreciar aquí. Este es un conducto membranoso que forma parte del sistema urinario y en machos también del sistema reproductor. Su función principal es transportar la orina desde la vejiga al exterior y en el caso de los machos también conduce el semen durante la eyaculación. Capas que la constituyen. Las capas son mucosa, que es revestida por epitelio de transición en la parte proximal y epitelio plano estratificado hacia el extremo distal. Submucosa, que es tejido conectivo con vasos y glándulas mucosas. Tercera, capa muscular, que es músculo liso en la parte interna y fibras estriadas que forman el esfínter uretral externo. Y la cuarta es la adventicia, que es capa externa de tejido conectivo que la fija a estructuras vecinas. Partes de la uretra del macho bovino. Bueno, la uretra del bovino es un conducto largo que cumple una doble función: expulsar la orina y conducir el semen hacia el exterior. Comienza en el cuello de la vejiga urinaria y termina en el orificio uretral externo, ubicado en la punta del pene. Este se compone o tiene 3 partes. La primera es uretra intramural o preprostática, que es esta que podemos apreciar aquí.
Es la parte inicial de la uretra, se encuentra en el cuello de la vejiga urinaria, justo donde comienza el conducto. Está rodeada por el esfínter uretral interno, conformado por músculo liso que controla de manera involuntaria la salida de orina. La segunda es uretra pélvica prostática o membranosa, que es esta que podemos apreciar aquí. Corresponde a la porción que atraviesa la cavidad pélvica. En esta zona la uretra está parcialmente rodeada por la glándula prostática y recibe los conductos de las glándulas sexuales accesorias, como las vesículas seminales y glándulas bulbouretrales. Su función es mezclar los fluidos seminales con los espermatozoides antes de la eyaculación. Y la tercera es la uretra peniana o esponjosa, que es toda esta que podemos apreciar aquí. Esta es la parte más larga de la uretra, se extiende desde la salida de la pelvis hasta el exterior del pene. Atraviesa el pene fibroelástico del bovino y finaliza en el orificio uretral externo, que podemos apreciar aquí, que se encuentra en la punta del glande. Por esta porción se expulsa la orina o el semen al exterior. Con respecto a las diferencias en el macho bovino, la uretra es más larga y recta, pasa por el pene fibroelástico en una curvatura en forma de S y termina en la punta del pene, como lo pueden apreciar. En el macho porcino, la uretra es más corta y curva, recorre un pene de forma helicoidal y el orificio uretral externo se abre en la punta enroscada. Además, el berraco posee glándulas sexuales más desarrolladas, por lo que produce mayor cantidad de semen. Uretra en la hembra. Este es un conducto corto y recto que forma parte del sistema urinario, encargado de conducir la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior del cuerpo. A diferencia de la uretra del macho, esta es más corta y no cumple funciones reproductivas. Con respecto a su ubicación, esta se encuentra dentro de la cavidad pélvica, por debajo de la vagina y encima del piso pélvico. Está rodeada por tejido conjuntivo y fibras musculares que conforman los esfínteres uretrales, los cuales controlan la salida de la orina. Topográficamente podemos observar que esta se dispone ventral a la vagina. Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el vestíbulo vaginal. En su recorrido se asocia con vasos inertes pélvicos que la acompañan. El inicio, como ya lo mencioné, comienza en el cuello de la vejiga urinaria. Aquí. En la zona del trígono vesical, donde desembocan los uréteres. En este punto se ubica el esfínter uretral interno, formado por músculo liso responsable del control involuntario del paso de orina. El trayecto es básicamente que atraviesa la cavidad pélvica manteniendo una dirección ventral respecto a la vagina. Y su finalización se da en el orificio uretral externo. Que se abre en el vestíbulo vaginal por detrás de la vagina y delante del clítoris. En este extremo se encuentra el esfínter uretral externo, compuesto por músculo estriado que permite el control voluntario de la micción. Hablando y comparando en el caso del bovino y el porcino, la uretra, en el caso del bovino, esta es más corta y ancha, como pueden observar. Con trayecto recto y ventral a la vagina, se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el vestíbulo vaginal, donde se desemboca por el orificio uretral externo rodeado por el tubérculo uretral. Presentan dos esfínteres, el interno, músculo liso, control involuntario, y el externo, músculo estriado, control voluntario. En el caso del porcino, la uretra es más larga, como podemos observar, y estrecha que en el bovino. Este trayecto ventral respecto a la vagina comienza en el cuello de la vejiga y termina en el vestíbulo vaginal. Cerca del clítoris, donde forma una papila uretral visible. También cuenta con un esfínter interno involuntario y un externo voluntario.